Educatina.com. En este video vamos a trabajar con la estadística descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva o deductiva se encarga de lo siguiente: recolectar, clasificar, ordenar, analizar, representar datos para obtener las características del grupo. La estadística descriptiva se apoya en las siguientes herramientas. Entre ellas tenemos las medidas de tendencia central, como por ejemplo la media, la moda, la mediana, etc. También se tienen medidas de dispersión, como por ejemplo la varianza y la desviación típica. Medidas de forma, como el coeficiente de Pearson. Veamos ahora un ejemplo de aplicación de la estadística descriptiva o deductiva. Elaborar el histograma de frecuencias absolutas de. En la tabla observamos las notas o calificaciones obtenidas por diferentes estudiantes. La nota entre 2 y 4 puntos la obtuvieron 3 estudiantes, entre 4 y 6 puntos 5 estudiantes, entre 6 y 8 puntos 2 estudiantes, y así sucesivamente. Recordemos que corchete y paréntesis significa lo siguiente: corchete que pertenece al intervalo y paréntesis que no pertenece al intervalo. Por ejemplo, el 4 pertenece a este intervalo, pero el 6 no, ya que tiene paréntesis. El 6 pertenece al siguiente intervalo, ya que en este intervalo el 6 tiene corchete. Un histograma es una herramienta de la estadística descriptiva que permite organizar y resumir los datos y así obtener conclusiones. Para construirlo se hace uso del siguiente sistema de coordenadas, donde en el eje horizontal se colocan los intervalos de clase. En este caso, los intervalos de clase vienen representados por las notas, es decir, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, mientras que en el eje vertical se ubica la frecuencia absoluta, es decir, el número de estudiantes que obtuvieron cierta calificación. Procedamos entonces a construir el histograma. En el intervalo 2-4, la frecuencia absoluta es 3. Por lo tanto, levantamos un rectángulo en el intervalo 2-4 hasta la frecuencia 3, de la siguiente manera. De la misma manera procedemos al intervalo de clase 4-6 o notas entre 4 y 6, donde la frecuencia absoluta es 5, es decir, en 4-6 vamos a levantar un rectángulo hasta la frecuencia 5, de la siguiente manera. En el intervalo 6-8 la frecuencia absoluta es 2, por lo tanto se levanta un rectángulo en el intervalo 6-8 hasta la frecuencia 2. En el intervalo 8-10 la frecuencia absoluta es 8. Se dibuja un rectángulo en el intervalo de notas 8-10 hasta la frecuencia 8. En el intervalo 10-12 la frecuencia absoluta es 4. Por lo tanto, se levanta un rectángulo en el intervalo 10-12 hasta la frecuencia 4. Finalmente, en el intervalo 12-14, la frecuencia absoluta es 2, por lo tanto se dibuja un rectángulo hasta 2. Y así quedaría el histograma de frecuencias absolutas. Veamos ahora la estadística inferencial o inductiva. La estadística inferencial o inductiva no se limita a la pura descripción, sino que va más allá, es decir,
trata de inferir características generales de una población a partir de pruebas realizadas a una muestra de la misma. Sus principales características son: infiere conclusiones generales, permite tomar previsiones, además permite predecir el comportamiento de cierto fenómeno. La estadística inferencial se apoya en la estadística descriptiva y en la probabilidad. Entre sus principales herramientas se encuentran las siguientes: contraste de hipótesis, intervalos característicos, también conocidos como intervalos de confianza, los errores, que suelen clasificarse en tipo 1 y tipo 2. Otra herramienta es el teorema del límite central. Se recomienda ver el video Prueba de hipótesis sobre desviación estándar de una población, que representa un excelente ejemplo de la inferencia estadística. Si este video te fue de utilidad, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer.